Vamos a orar al Señor Jesucristo esta mañana. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad en esta mañana de estar una vez más, Señor, en tu bendita presencia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado este nuevo día, Señor, donde podamos venir hasta tu casa, Señor, para engrandecerte, alabarte, darte honra y gloria, Señor, y por sobre todas las cosas, poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Esta mañana yo me pongo en tus manos, Señor, que sea hecha tu voluntad en mi ser, Señor. Que yo me quito de la escena y que tú puedas bajar y tomar control de mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Que Dios, el gran Espíritu Santo, nos ayude en esta mañana a llevar algo de su palabra. Amén. Yo quiero continuar con este tema sobre el ministerio quíntuple. Y mira, hermano, a veces, yo sé que muchas veces la enseñanza, algunos pero yo creo que es importante saber estas cosas, saber lo que realmente Dios nos dice en su palabra. Amén. Ahora estaba leyendo aquí en Efesios capítulo 2, dice versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. De eso es que nosotros hablamos. Amén. Y acá no se trata de ser un hombre sabio, no se trata de ser inteligente. Las pocas cosas que nosotros conocemos y sabemos es por la gracia y misericordia de Dios. Es porque Dios nos ayuda a entender algo de su palabra. Amén. Y yo no estoy aquí en esta mañana por ser un sabio ni inteligente, sino que yo solamente soy un ayudante aquí en este lugar. Amén. La vez pasada estuvimos hablando de que del ministerio de él. ¿Alguien se acuerda? Del oficio del pastor. Amén. ¿Este quién era? El pastor. ¿Este? ¿Y este? Apóstol. ¿Este? Maestro. ¿Y este? El evangelista. Amén. Entonces sería importante, hermano, que nosotros nos recordemos de estas cosas y ver lo que realmente significa cada uno de esos ministerios. Amén. Entonces ya hablamos del oficio del pastor. Amén. Ahora quiero hablar sobre el oficio del profetas. Amén. Ahora miren, ¿qué es un profeta? El profeta es la boca de Dios. Amén. Él es el vocero que Dios usa para hablar. El profeta es a quien Dios le da el pensamiento para traernos su palabra. Amén. Él conoce, el profeta
conoce los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. A Dios le da esa capacidad. Entonces Él es el que conoce, Él es el que Dios usa para traernos su palabra. Amén. Él es el encargado de darnos la palabra a nosotros. Pero miren, el hermano Branham le da una definición a lo que es realmente un profeta. En el mensaje, Dios no llama a un hombre a juicio sin primeramente advertirlo, dice el hermano Branham. El profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre a quien la palabra del Señor viene, porque la vida del profeta está estructurada de tal manera que su subconsciencia y su primer conciencia está tan cerca una de la otra que él no tiene que dormir para soñar su sueño. Él lo ve cuando está completamente despierto. ¿Ven? Ahora, eso es algo que Dios tiene que hacer. Él ve lo que está sucediendo. Amén. O sea, mire, hermano. Por eso yo creo que este mensaje, hermano, no es de William Branham, es de Dios. Amén. Porque mire, hermano, el hermano Branham y él tan solo fue, hermano, un hombre que terminó el 7º grado de la escuela. Pero él está hablando de lo que es la subconsciencia, la conciencia y la inconsciencia. ¿Me entendés? Vamos a entender. Mire, hermano, por eso es que nosotros, el profeta constituyó en la iglesia evangelista, maestro, porque sin esos ministerios, hermano, no vamos a entender estas cosas. Porque el profeta viene de la subconsciencia, de la conciencia y de la inconsciencia. Amén. Miren, la conciencia, el profeta dice la primera conciencia, que un profeta tiene muy cerca la primera conciencia y la subconsciencia. Miren, esto es algo profundo, pero vamos a aprender algo. Ahora, la primera conciencia es cuando un hombre está consciente. Usted ahora mismo está en su primera conciencia. Esa ya es, hermano. Cuando usted tiene la capacidad de decidir algo, usted puede rechazar o usted puede recibir algo aquí en su mente. La de cerebro o enviarme información a la mente, ande inconsciente, en su estado consciente, entonces usted tiene la capacidad de decidir algo. Amén. Usted puede decir sí, usted puede decir no. Amén. Eso es ahora mismo. En el estado consciente. De inconsciente que usted está aquí en este lugar. Amén. La subconsciencia es cuando usted no tiene esa capacidad. La subconsciencia por ejemplo, es cuando usted está en un sueño, de soñar. Tu cerebro te envía una información a tu mente, pero no tiene la capacidad de decir sí o no. Usted no tiene la capacidad de decir yo voy a soñar esto o no voy a soñar esto. Te tener capacidad en la subconsciencia. La conciencia ve y que tú decidir. En la subconsciencia usted no puede decidir, pero sin embargo la de cerebro o enviarle una información a tu mente. Amén. A la inconsciente, usted no, la de cerebro ya no envía, ve y mandé la información a la de mente, ve. O que está inconsciente de lo mismo. Amén. La de cerebro ya no envía, ve y mandé la información. Un ejemplo, cuando la persona se desmaya. Amén. Entonces, esas son las tres cosas que el profeta habló. Ahí, hermano Branham, que un profeta, su conciencia y la subconsciencia hoy muy cerca uno del otro, que ellos nate cotein o que o soñajamuaje para ver algo. Amén. El profeta habla, yo escuché un testimonio, cuando el hermano Branham iba manejando por una carretera, o era sobre una carretera y había muchas curvas, y creo que fue su hijo, el hermano Billy, que contó eso. Y que de repente el hermano Branham iba manejando y su ojo estaba mirando fijamente. Amén. Y había mucha curva, pero su ojo no estaba mirando uno al otro, sino estaba mirando fijamente. Porque él estaba en la subconsciencia. No estaba dormido, pero estaba viendo algo que los demás no pueden ver. Amén. Esa es la capacidad que tiene un profeta.
Y dice el hermano Branham, una visión, es lo que ellos llaman una visión. Amén. Una visión es algo que uno ve con su ojo abierto, así como un sueño. Uno está mirándolo directamente y uno está consciente de que está parado como aquí en la plataforma y uno está parado aquí, pero sin embargo parece como que uno está en un sueño. Amén. Él está parado, sus ojos abiertos, pero él está en un sueño. Se abre como una pantalla enfrente de él y él ve cosas que nosotros no podemos ver. Entonces ellos no tienen que estar dormidos para soñar, para ver algo. Amén. Esa es la capacidad que Dios le da a un profeta para predecir o profetizar lo que Dios va a hacer en el futuro. Es la capacidad Dios me da a un profeta. Ahora, hermano, miren, por supuesto que muchos falsos se han levantado imitando esto. Amén. Pero sin embargo, hermano, una profecía de un profeta siempre será de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso el hermano Branham habla de un ejemplo, hermano, y pone como ejemplo a los mormones. Él habló. Los mormones también tienen un profeta. Allá. Vaya, era José. El profeta habla de eso. Y miren lo que dice el profeta en el 6º sello. Ahora, puede ser que esté presente algún hermano o hermana de los mormones. Y puede ser que algunos lleguen a escuchar esta cinta. Y no quiero decir, algunas de las mejores personas que jamás podíamos conocer usted y yo son los mormones. Allá pues, son mansos, humildes, ellos son así. Gente sumamente fina. Y su profeta José Smith, que gente metodista mató aquí en Illinois, y aquel hombre tan fino y la visión, yo no dudo que él haya tenido esa visión. Yo creo que él fue un hombre muy sincero, pero la visión que tuvo fue contrario a la Escritura. Amén, Señor. Amén. Amén. Fue contrario a la palabra. Por eso ellos inventaron ese libro de Mormón. Ellos dicen que eso es otro testamento para poder respaldar esa visión falsa que tuvo José Smith. Porque no era de acuerdo al mensaje, no era de acuerdo a la Biblia, hermano. Amén. Entonces, hermano, se han levantado muchos profetas. Ahora, en el Antiguo Testamento había 3 maneras para identificar a un profeta. La primera era por su vida moral, de cómo un profeta vivía, cómo era su vida, cómo se comportaba, de cola y vida. Amén. En Jeremías capítulo 23 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos. O sea que la vida moral también debe ser reflejado por la palabra de amén, para que sea un profeta. Porque para ser un profeta no puede ser torpe, un adúltero o vivir cualquier clase de vida. Amén. Entonces lo primero era su vida. Lo segundo era su profecía. Amén. Porque para ser un profeta tiene que tener profecía. Amén. En Deuteronomio 18 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová nos ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Ambos lados con a profeta, diciendo que es profeta, profetizando. El Señor dice esto, el Señor dice aquello, el Señor dice esto y aquello. Amén. Pero si no se cumpliere, añecle yo veni. Es lo que nos dice la Biblia. Amén. Porque su profecía tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Tercero, su enseñanza. Y yo creo que eso es lo más importante. La palabra del Señor. Amén. En Deuteronomio 13 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta,
y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no dará oídos a la palabra de tal profeta. ¿Ves lo que dice, hermano? Si el profeta te da señal y prodigio, la gente ahí allá, me pone la señal o opera las hacía grandes señales y maravillas. Pero ¿dónde está la diferencia? Cuando él te dice, vamos en pos de dioses ajenos. Esa ya es una falsa doctrina. Amén. Una falsa palabra que usted no puede creer. Amén. Entonces, su enseñanza. Amén. Por eso el profeta William Branham, hermanos, catalogó este oficio de profetas como profetas mayor y profetas menores. Usted no va a encontrar maestro mayor, maestro menores, evangelistas mayores, evangelistas menores, pastores mayores, pastores menores. No, solamente el profeta habló de profetas mayores y profetas menores. Amén. Ahora, ¿cuáles fueron los profetas mayores que el profeta William Branham habló? En el mensaje Vení, luego estemos a cuenta, habló de uno. La profecía de Isaías, lo que él escribió aquí, él era un profeta mayor. ¿Quién? Isaías, uno. En el mensaje Despertando a Jesús, como cuando había un hombre que se levantó una vez. Jeremías, un profeta mayor. ¿Otro? ¿Quién? Jeremías. Primero era Isaías, otro profeta mayor, Jeremías. Amén. Quisiéramos ver a Jesús. Miren, Moisés fue ese profeta mayor. No tenemos tiempo para entrar en su vida para mostrar cómo él tipificó a Cristo, pero él era un profeta mayor. Otro profeta mayor, Moisés. Amén. En el mensaje un mando de segunda mano. Ahora Dios tuvo su hombre y fue Elías el Tibita. Y normalmente tuvo uno mayor en aquellos días, un profeta mayor. Él era un profeta mayor. Amén. Entonces, estos son, también el profeta habló de Ezequiel, de Daniel, amén, que eran profetas mayores. Pero también había profetas menores. Que el profeta habló de Osea, Joel, Malaquías. Amén. Todo eso eran profetas menores. Amén. Y dice el hermano Branham, nunca hubo en la edad dos profetas mayores sobre la tierra a la misma vez. Hubieron muchos profetas menores, pero hubo un solo profeta mayor. Amén. Ahora, hermano, miren, cuando vino Jesús, ¿quién fue el último profeta de la ley? ¿Alguien sabe? Juan el Bautista. Él fue el último profeta de la ley. Pero en San Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ve que dice, vamos a aprender algo. Hasta Juan. Miren, por eso, hermano, muchos agarran ese versículo ahí que solamente el profeta es hasta Juan. ¿Allá? Sí, Señor. Me ha pedido amén. Pero nosotros sabemos que eso es una interpretación falsa de la Biblia. Sabemos, ¿verdad? Porque después de eso vino otro profeta. Amén. Juan fue un profeta de la ley, hasta el último profeta de la ley. Pero después vino la dispensación de la gracia. Otra dispensación. Y en esa dispensación de la gracia, el primer profeta, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Qué? Jesús. Él fue el primer profeta de la dispensación de la gracia. Amén. Había una profecía en Deuteronomio 18 que dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiré. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mi palabra en su boca y él le hablará todo lo que yo le mandaré. Esta profecía los judíos adjudicaban al Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a ser un profeta. Amén. Y así como en el Antiguo Testamento, hermano, ellos le reconocieron a Jesús como profeta por tres cosas. Uno, por los milagros que ejecutaba. Ustedes van a leer en San Juan capítulo 9, cuando aquel joven ciego, Jesús le recobró la vista. Mire, hermano, el hermano Branham
Y que ese hombre no es que tenía enfermedad en su ojo, no es que tenía catarata y demás cosas. Él no tenía ojo. No tenía el globo ocular. Amén. ¿A cuál esa pecha y pide de eso? Cuando Jesús le encontró, ¿qué hizo Jesús? Jesús escupió a tierra. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué simplemente no le tocó su ojo? Amén. Para recobrar la vista, sino que aunque hizo un pequeño lodo y le puso por su ojo. ¿Por qué hizo eso, hermano? Porque nosotros, este cuerpo, fueron creados de los 16 elementos de la tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y para traer algo de su cuerpo, Jesús tenía que hacer eso, traer los 16 elementos y le puso en su ojo. Amén. Y ahí vino a existencia ese globo ocular. Y ciego por basura ni demás cosas, sino que él no tenía ojo. Amén. Cuando trajo eso, hermano, ese milagro, aquel muchacho, se le preguntó a aquel muchacho, y miren lo que dijo en San Juan 9:17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Amén. ¿Por qué lo identificó como profeta? Por los milagros que realizó. Ahí es que es profeta. Entonces, 1, por los milagros que hizo. 2, por el discernimiento del Espíritu. Él conocía los secretos del corazón, podía ver los secretos del corazón. ¿Dónde ocurrió eso, hermano? Con la mujer samaritana. Cuando Jesús llegó a Padre Cuñani, ¿qué le dijo Jesús? La mujer dijo, no tengo marido. Cierto, dijo, porque 5 es de coco. A cual no habían entendido a él. Le discernió. Amén. Entonces la mujer le identificó como profeta. En San Juan 4:17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque lo discerní. Entonces el primero era por los milagros que realizaba, o identificarse como profeta. Esta mujer, o identificarse porque tuvo discernimiento. Amén. 3, por el mensaje que él predicaba. Y mire, hermano, este siempre va a ser lo más importante, el mensaje, la palabra. Porque un ejemplo, hermano, nosotros, ¿cómo conocimos a este profeta? No por el milagro, no por los discernimientos. ¿Cómo lo conocimos? Por la palabra. Porque ya viví el tiempo que cuando él realizaba discernimiento, cuando él hacía milagros y todas esas cosas. Pero sin embargo sabemos que es un verdadero profeta por la palabra que él trajo para nosotros. Amén. Miren, en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo. Jesús se puso de pie en esa fiesta e iba a predicar. Dice, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren, hermano, la predicación de Jesús. Él dijo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquellos que estaban escuchando ahí nunca había escuchado esas cosas. Hoy estamos viendo y vi la predicación de sacerdote, de su rabino, pero la Biblia dice que nunca habían oído a un hombre hablar así. En San Juan 7:40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían, verdaderamente este es el profeta. Amén.
Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca nadie enduía. Amén. Y no es eso lo que pasó con nosotros, hermanos. Muchos habíamos escuchado allá las denominaciones, pastores, ministros, maestros, sea lo quien sea, pero nunca habíamos escuchado algo semejante a lo que habló este profeta. Por eso lo identificamos a él como un profeta. ¿Por qué? Por la palabra que él trajo para esta edad, para nosotros. Amén. Entonces, miren, hermano, eso es un profeta. Así se identifica un profeta. Ahora, el siguiente profeta que se levantó después de Jesús, ¿quién fue? San Pablo. Pablo. Aunque la Biblia le topamos ahí donde Pablo, Pablo, profeta de Jesucristo. ¿Cómo dice? Pablo, apóstol de Jesucristo. Él nunca dijo Pablo, profeta de Jesucristo. Pero por más que la Biblia no lo diga, hermano, no lo mencione a Pablo como profeta, el mensaje sí lo dice. El profeta sí lo identificó a Pablo como profeta. ¿Por qué lo identificó a Pablo como profeta, hermano? Por 3 razones también. Amén. Ahora, en el mensaje de la edad de la iglesia de Éfeso, párrafo 170 dice: regresemos ahora a Hechos capítulo 20 por un minuto. Hechos capítulo 20 y veamos Pablo. ¿Cree usted que Pablo fue un profeta? Seguro lo era. Seguro que lo era. Recuerda esa noche la visión en el mar tempestuoso y toda al respecto. Y comencemos ahora como en el versículo 27. Ahora este es Pablo, un profeta, prediciendo lo que iba a suceder. Pablo era un profeta del Señor. Y yo lo creo así, hermano. Ahora, por 3 razones, el profeta lo identificó a Pablo como profeta. 1, porque el ángel del Señor siempre estaba con Pablo. Amén. ¿No dice el hermano Branham que el ángel del Señor siempre estaba a su derecha, acompañándole? A Pablo también siempre le acompañó un ángel. El profeta por eso le identificó a Pablo. Miren, en Hechos capítulo 27, versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esto es Pablo hablando. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Amén. El profeta, hablando de esto, dice: miren, por eso él es un profeta, porque el ángel del Señor siempre estaba con Pablo. Amén. También es el primero. El ángel del Señor siempre estaba. Segundo, por la profecía que él decía. Amén. En Hechos capítulo 20, él hizo una profecía y dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 2 discípulos. Era una profecía. ¿Se cumplió o no se cumplió eso, hermano? ¿Se cumplió? Amén. Otra profecía en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, esto ya hablando una profecía para este día, postreros días, tiempo alguno apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Una profecía, hermano. Amén. El profeta, hablando de esto, dice: por eso él es un profeta, porque él podía predecir algo. Y miren lo que él dijo en 1 Timoteo 4, que en estos tiempos habrían doctrinas de demonios, y eso se cumplió. Amén. Él es un profeta. Amén. Ustedes madurando a identificar a Pablo como un profeta. Amén. Primero era porque el ángel del Señor siempre estaba con él. Segundo, por la profecía que traía. Amén. Y tercero, por la palabra que él decía. Por la palabra que él traía. Por la palabra que él hablaba. Amén. ¿Cuándo ama la palabra del Señor? Amén. Amén. Ni que vendeo que dice bien. Venía concentrarse y van a aprender algo. Amén.
En 2 Corintios capítulo 2 dice, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El profeta hablando de esto dice, miren, Pablo predicaba no con sabiduría de hombre, él predicaba con el poder de la palabra de Dios. Eso le hacía a Pablo un profeta. Amén. Miren, hermano, pero así como hay profetas, estamos hablando de profetas mayores allá. Pero la Biblia de que Efesios 4:11 que en este tiempo había profetas, no profetas, profetas. Y en cada edad, hermano, siempre hay un profeta mayor, pero hay muchos profetas menores. Y en esta edad es la misma cosa, ¿no? Nosotros tenemos un profeta mayor. ¿Cuándo cree eso, hermano? Pero también hay profetas menores. El hermano Branham también dice que profeta es un predicador. Y mira, hermano, en el tiempo del apóstol Pablo encontramos que había profetas menores. Y el hermano Branham habla de uno en específico que era un profeta menor. Y usted no va a encontrar eso en la Biblia. Amén. Que habla de profeta menor. Mire, en Hechos capítulo 11, versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Esto fue en el tiempo de Pablo. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, era uno de los profetas menores, uno de ellos. Entonces descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas, quiere decir que eran muchos. Y se levantó uno llamado Agabo, y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, el cual se cumplió en el tiempo de Claudio. Entonces había profetas, eran profetas menores. Y aquí estaba diciendo, este profeta se levantó y dijo que vendría una gran hambre. Oye, me leí profecía y dice que se cumplió en el tiempo del rey Claudio. Amén. En Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Y llegaron Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio el Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Habían profetas. No eran profetas mayores, eran profetas menores. Amén. En Hechos capítulo 21, versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que era uno de los profetas. Amén. Que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Mire, estaba profetizando este profeta menor. Oye, ahora, hoy a Pablo le cinto, oye, yo cuál hay pojo, yo cuál hay pu. Y profetizó, y dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba profetizando sobre Pablo. Entonces, hermanos, encontramos que en el tiempo de Pablo había un profeta mayor. ¿Quién era? ¿Quién? Pablo. Y había profetas menores. Y eso no ha cambiado, hermano. Hasta hoy sigue así. Amén. El profeta, hablando de este Agabo, en el mensaje de Monología Reino Religioso, dice, Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento. Amén. Agabo.
Pero desde esto vamos a ir en este libro, sería la epístola de Agabo. Usted no va a encontrar eso. Amén. Pero el profeta dice que él era un profeta del Nuevo Testamento. Miren, el espíritu de profecía cayendo allá y diciéndole a Pablo de eso. Luego aquí vino Agabo de Jerusalén y encontró a Pablo y lo ató con su cinto y le dio la vuelta y dijo: así dice el Señor, el varón que tuviera esto puesto será atado en cadena cuando llegue a Jerusalén. Agabo, que se paró y habló, predijo lo que sucedería. Él fue un profeta, no un hombre con el don de profecía, sino él era un profeta. Amén. Un profeta menor. Y ahí diferenciábamos a la profeta mayor a la profeta menor. Y siempre tiene que haber eso, hermano. Y en este tiempo también hay profeta mayor y profeta menor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el profeta William Branham así lo dijo. Amén. En el mensaje de la edad de la Odisea, párrafo 43 dice: hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios se va a unir por medio de una revelación colectiva. Yo desafío esa doctrina. Esa es una proposición atrevida e inválida en vista de Apocalipsis 17. Yo no niego, hermano, así la negamos, ahí no negáis, ¿no? Amén. Yo no niego que habrá gente en esta última edad que profetizará y que su ministerio puede ser y aún será correcto. No niego que habrá profeta aún como en los días de Pablo. Y yo tampoco puedo negar si el hermano Branham no lo negó, hermano. Ahí se tenía negata, ya está ahí pues profeta menor, si el profeta dice que no negaba eso. Diga tú, hermano. Cuando hubo uno llamado Agabo, un profeta que profetizó que había de haber una gran hambre. Yo concuerdo con eso, y yo también concuerdo con eso. Amén. Que hay un profeta mayor y que también hay profetas menores. Amén. ¿Qué profetizó? Que había de haber una gran hambre. Yo concuerdo con eso. Pero basándome en la evidencia infalible de la palabra, niego que exista más que un solo profeta mayor. Ahí está la diferencia. Niego, hermano, que haya más de un profeta mayor. Solamente un profeta mayor y muchos profetas menores. Amén. Por eso dice en Efesios 4:11, profetas. Amén. Niego que exista más que un solo profeta mensajero mayor que revelará los misterios que tenga el ministerio para convertir el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Por eso, hermano, un solo profeta mayor. Amén. Por eso, hermano Branham dice que la luz viene a su mensajero. Y de ese mensajero la luz se difunde. La luz es esparcida a través de ministerio. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, sabemos, ese es el oficio de un profeta. Sabemos lo que es un profeta. Su palabra tiene que ser de acuerdo a esto. Su profecía tiene que ser de acuerdo a esta palabra. Amén. Que el profeta ve lo que nosotros no podemos ver. Amén. Y los profetas menores. Hay profeta mayor y hay profeta menor en la iglesia. ¿Para qué? Para que el pueblo sea perfeccionado a fin de que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Amén. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Gracias. Hay muchas cosas más para hablar. Acá tengo muchísimo todavía, pero algunas de esas ya botezamos. Amén. Yo le sugeriría, hermano, se va a decir a mi otro andaba allá, que la gente trae su Biblia. Ahora que viro me diga cualquier cuaderno, hoja, pedazo, yo le coge Biblia para ver o anotar. O sonar la o anotar y me navega. O leer. Amén. Yo creo que eso sería importante hacer también nosotros. Ella combina, hermano. Amén. Los que están interesados. Porque yo digo, no interesa, yo soy más bien un de hoy. Amén. O se llega un tema hoy. Muchas veces la enseñanza, hermano, ya me mojo perdido, ¿viste? Pero le concentra por ahora, se ha seguido la línea de la palabra.
entender algo. Y aprender algo. Aunque sea ni si ni aprender o va suficientemente. Va a ir ni aprender porque tiene una falso para no. Tiene una falso para negar con ministerio quíntuple. Ahí ella que la hermano Branham más cuando a la ministerio quíntuple ya no hay problema a la iglesia. Porque ahí ella va a ir a solo cinta. Pero nosotros estamos viendo por la palabra que sí todavía Dios hoy purula ministerio quíntuple. Hoy purula pastor, hoy purula maestro, evangelista, profeta, amén, apóstola, amén. Acá hay que tratar en otra ocasión, amén. Amén, porque a esa cuya cada uno ve Dios en el lugar. Cada uno. Ella pues pea de oficio. Amén. Entonces Dios lo bendiga en esta mañana. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te agradezco, Señor, esta mañana por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Yo sé que esto es algo un poco difícil, Señor, para digerir, pero esto es la palabra del Señor. Y yo creo que, Señor, nosotros como pueblo que ha madurado en la fe, podemos aprender algo, Señor. Que ha madurado, Señor, en la revelación de la palabra, nosotros podemos, Señor, ver claramente, Señor, tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Yo espero que estas cosas, Señor, haya sido de bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesucristo.